Estamos de regreso en Altavox y ya este fin de semana, Erika Auditorio, vamos a tener Nochebuena, vamos a tener Navidad y previo a todo esto se preparó un programa de conducción segura para precisamente aquí en la capital proteger tanto peatones y proteger también a los automovilistas. Y es que, mira, quisiéramos pensar que son días solo de fiesta, Alexis, pero lamentablemente esta fiesta se mezcla con alcohol, se mezcla con exceso de velocidad, se mezcla como resultado con accidentes automovilísticos, que es lo que menos queremos. Queremos que sea una temporada feliz, plena para las familias y no pues una temporada que enlute. Y desde pues la Policía Vial del Ayuntamiento de la capital se ha montado, como tú ya lo decías, operativos especiales para tratar de vigilar y salvaguardar la integridad de todos. Y yo le agradezco mucho a Francisco Salazar Sony, director de Policía Vial y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, que nos tome la llamada. Qué gusto saludarte ahora en esta nueva encomienda, Paco. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Pues sí, y como siempre, a tus órdenes y siempre con una postura de puertas abiertas y de comunicación con los medios de comunicación y pues muchas gracias por este espacio. Primero vámonos con el diagnóstico. Hasta ahora, ¿cómo vamos con el tema de accidentes automovilísticos? Considerando pues que las posadas ya empezaron, que están a todo las fiestas en esta temporada decembrina. ¿Cómo van los indicadores, Paco? Fíjate que este es un programa muy bien estructurado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya del año pasado. Como tú recordarás, hubo modificaciones al Código Penal del Estado de San Luis Potosí en el rubro que tiene que ver delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos. Entonces, la conducción de estado de ebriedad era sancionada y era punitiva con años de prisión. Ya no es así. Entonces se creó un programa que tuviera una función de educación vial y de cultura vial en donde permitiera poner estos dispositivos o filtros en algunas zonas estratégicas de la ciudad para detectar vehículos y conductores en estado de ebriedad. Sí. Lo que hace este programa es invitarlos a hacer un proceso de concientización con ellos, que no puedes combinar la conducción de vehículos automotores bajo bebidas embriagantes. Y hacemos un llamado a algún familiar o algún conocido que vaya por esta persona y bueno, pues pueda irse a su casa. Está integrado por asuntos internos, por justicia cívica, por derechos humanos del municipio y por un médico legista que certifica el estado de ebriedad, el aliento alcohólico. Siempre y cuando no haya habido una infracción al reglamento o la ley de tránsito que tenga que ver con daños o haber provocado un accidente, porque entonces ahí sí la situación cambia. Estamos hablando únicamente de la conducción. ¿Y cuál es el saldo? Bueno, pues como cada año se han detectado tanto hombres como mujeres en estado de ebriedad, se les ha llamado a sus familiares más cercanos con aliento alcohólico y sobre todo amonestaciones verbales en el sentido del uso del celular, Erika, que se ha convertido ya como parte de la fórmula que hace un rato comentabas al inicio: conducción, estado de ebriedad y ahora el famoso palabra de texteo en estas condiciones. Entonces, cinturón de seguridad y el uso del celular han sido como parte de las amonestaciones que se han generado en este programa de conducción segura en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué hace distinto esto de un operativo antialcohol? Primero que no es meramente recaudatorio, tiene una función vamos a decirlo así, de ingresar a tesorería algún aspectos económicos. No, esto es de prevención y tiene que ver con aspectos muy interesantes. Como tú sabes, el año pasado se generó una ley general de movilidad muy importante a nivel nacional que tiene que ver con cuestiones que nos marcan de crear un sistema nacional, estatal y municipal que tenga que ver con cuestiones de generar políticas de movilidad y sobre todo de protección a agentes que están en situaciones de vulnerabilidad, y darle una jerarquía en la movilidad señalada. Entonces, es un aspecto de prevención, es un aspecto de concientización, es un aspecto de educación para generar cultura vial, porque si no, no podríamos cerrar el círculo de la conducción, de la movilidad y la seguridad vial en estos desplazamientos. Entonces, esta es la diferenciación entre un operativo y un programa que trata de crear conciencia. Créeme que ha habido respuestas favorables de la ciudadanía, tanto de las esposas, de los hijos. Han ido hijos a recoger a sus propios padres, ¿no? Imagínate nada más.
Y hay un proceso de concientización, ¿no? Y a lo mejor, y lo más probable, Erika, que estamos evitando que esta Navidad pues se convierta en tragedia, como desgraciadamente sucede cada año. Y si tú me permites, déjame darte un dato muy importante del INEGI, el incremento del parque vehicular en el estado de San Luis Potosí, y lógicamente más del 80% en la capital potosina, a partir de, vamos a suponer, del año 2004, en que tu servidor estuvo al frente de la Dirección de Tránsito, en el estado de San Luis Potosí había 611,000 vehículos registrados en toda la entidad federativa. Bueno, pues hoy para el año 2023 estamos ya casi llegando a los 2 millones de vehículos circulando en la entidad federativa y en la capital potosina. Entonces, esto que ha ocasionado, bueno, pues ha ocasionado que el índice de siniestralidad pues haya aumentado, ¿no? Entonces, por eso que se crean estos programas para tener una seguridad vial garantizada y que permite en un momento dado, pues, prevenir los accidentes, que la Ley General de Movilidad nos marca que debe haber 0 siniestralidad. Son los siniestros de tránsito tienen un gran porcentaje de previsión, se pueden prevenir, pero confluyen un montón de factores que se tienen que aterrizar bajo ese sistema estatal o municipal. Y es por eso que el municipio de San Luis Potosí, desde el año pasado, ha creado el Consejo Ciudadano de Movilidad del municipio, integrado por personas de la ciudadanía, técnicos, gente profesional que le entiende a estos temas, ¿no? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, te saluda nuevamente Alexis Cruz. Para preguntarte, ¿cuáles son las zonas que más les representa, si no peligro, más oportunidad de echar el ojo para estas fechas precisamente decembrinas, Francisco? Pues el Departamento de Ingeniería Vial y así como la Jefatura de Hechos de Tránsito o de Hechos de Siniestros en materia de tránsito de vehículos ha generado un mapeo de calor en algunas de las principales avenidas. Y déjame decirte que el principal problema es el distribuidor Juárez que tenemos. Si quieres, ahorita hablamos de este tema, pero también la carretera 57 y Salvador Nava Martínez y algunas de las vías primarias, aunque no tenemos muy pocas vías de acceso controlado, pero sí algunas vías primarias que han generado este mapeo de calor. Primero por las velocidades que se están alcanzando en estas vías, claro, y no hay un respeto a la señalización, y segundo por el gran volumen de tráfico a ciertas horas pico. Quiero decirte que la mayoría de los siniestros son únicamente de daños materiales por el flujo vehicular, pero en algunas horas de la noche el mapeo nos muestra que ya se combina el alcohol, entonces ya hay lesionados y muertos. Y algo muy particular, Alexis, que se ha estado analizando y se están generando estrategias, es el uso de las motocicletas en horarios nocturnos y sobre todo a grandes velocidades, que también ya ha venido a incorporarse a estas estadísticas de siniestralidad. Entonces, diríamos que el distribuidor Juárez como parte fundamental, es por eso que se inició todo un proceso de semaforización en esta zona, la carretera 57, Salvador Nava Martínez, y bueno, el Boulevard Río Santiago, pero que tiene injerencia a nivel de estado, ¿no? Ahora, ya que tocas el tema del distribuidor Juárez, sí quiero detenerme en ello y preguntarte, ¿cuál es la lógica de los semáforos en un distribuidor? Y sobre todo porque podríamos pensar en las condiciones de seguridad, pero en el tema de la agilidad del tránsito, pues no está dando resultados. Estamos en temporada vacacional para muchos, sobre todo en el sistema educativo, y ayer por la tarde, bueno, pues por la tarde-noche era una verdadera locura, sobre todo la incorporación de carretera Río Verde, de carretera Matehuala, del centro histórico, en carretera 57 un poco más fluido, pero porque, insisto, la dinámica propia va generando un periodo vacacional que permite que se vaya desahogando un poco el tráfico. Pero ¿qué va a pasar cuando regresemos a las actividades cotidianas, Francisco? Cuando pues los trabajadores, la totalidad de los trabajadores de la zona industrial estén de regreso a sus actividades, cuando la totalidad del sistema educativo esté de regreso en sus actividades, ¿cómo van a operar este tema de la semaforización? Fíjate que es una pregunta interesante, pero déjame comentarte que durante más de 60 años la Glorieta Juárez no tuvo un dispositivo de semaforización, ¿no? Y que nosotros tenemos que entender que pues un semáforo tiene una función primordial desde 1868, el primer semáforo que se instaló en Londres, pues no tiene una función, ¿no? Y un semáforo es el que lleva las señales, es el que lleva el orden y el control de un flujo vehicular.
Los flujos, las glorietas, no son naturales, ni son normales, ni tienen su propia dinámica, porque no son fluidos, no son líquidos, sino que son seres humanos a bordo de vehículos automotores que toman sus propias decisiones para el cruce o no cruce de un lado a otro, o sea, de un desplazamiento. Entonces, es así, te pongo un ejemplo, Erika, que puede llegar una persona a la glorieta Juárez, y si es sagaz o es aventurado o trae un vehículo grande, pues se va a aventar. O sea, no le va a ceder el paso al que va circulando al interior de la glorieta. Pero si es una persona de la tercera edad, o es una persona con una visibilidad un poco, vamos a decir, débil, pues no puede calcular la distancia del vehículo, entonces va a tardar más en pasar. Hay gente que tardaba hasta 60 segundos en cruzar la la glorieta Juárez. Entonces, si dejamos esto a las posibilidades de cada quien del cruce, pues no estamos manejando la lógica elemental de la educación vial, que es darle un orden y un control a través de 30 a 60 segundos. Hay que aclarar que desde el siglo pasado, en los años 80, la entonces extinta Policía Federal de Caminos ya generaba ese patrón de poner una patrulla en la glorieta Juárez para detener el flujo vehicular. Bueno, siglo XXI, otra vez estaba una patrulla ahora del municipio haciendo la misma función. Eso lo que permitía era más o menos lo que la gente dice, bueno, pues es que me está dando un flujo más o menos rápido, pero sigue siendo un factor humano el que decide, no un proceso de semaforización inteligente de 5 grandes vías que tienen grandes flujos vehiculares que permita darle un proceso de sincronización. El tránsito y el tráfico vehicular en una ciudad, Erika, que carece de vías de acceso controlado, esto que es pasos a desniveles, es por eso que este gobierno ha hecho una gran inversión en generar vías de acceso controlado. San Luis Potosí tiene muchas vías primarias y el tráfico vehicular ha aumentado, entonces por eso es que tenemos este grave problema. Si le quitamos los procesos de semaforización, queda a la buena, ahora sí, permíteme la palabra, del gandalla que pueda pasar o no rápido en una glorieta. Y si le unamos a eso que no hay educación vial ni cultura vial para transitar y saber conducirse y tomar los carriles de circulación necesarios, pues entonces el problema es mucho más grave. Que de hecho sea el caso, seguimos a la buena del gandalla, porque ayer lo veíamos, con todo y semáforo, había quien tomaba el carril de la derecha para adelantarse a los vehículos que estaban detenidos, esperando a que se pusiera el verde. Y sí, hay que reconocer que la mayor parte del tiempo está una patrulla ahí vigilando que se respete el semáforo, pero apenas se van y se convierte en tierra de nadie otra vez, Paco. Creo que también tiene que ver con un tema de educación vial hacia los ciudadanos. Y se nos combina un problema adicional, que es este de la eliminación, porque así lo ha determinado el Congreso del Estado, que ya vamos a revisar cuánto dura, pero la eliminación del cobro en los estacionamientos de las plazas comerciales. Y esto les va a generar una problemática adicional, Paco. Te lo pregunto porque, de acuerdo a lo que dice, lo que aprobó el Congreso del Estado, es que esto va a ser una responsabilidad y una atribución del ayuntamiento, en donde se encuentran instalados estos estacionamientos. ¿Cómo van a operar ustedes? Porque obliga a garantizar la seguridad, a garantizar el orden, a garantizar, obviamente, los comerciantes van a estar peleando por sus espacios de estacionamiento, que no se los agandallen, que no se estacione alguien que no va a consumir, etcétera. ¿Qué les implica a ustedes? Pues desde el punto de vista jurídico ya tendrá una postura el ayuntamiento en este sentido, y desde el punto de vista de movilidad y vialidad, pues estaremos atentos a cuál será el impacto que se pudiera generar en las vías públicas respecto a que el no acceso a los estacionamientos, el cobro de los mismos, cuál será el impacto en las calles aledañas. Sí. Que esto también se analizó en algunas otras épocas con los procesos de los estacionómetros que se instalaban, pues la gente no usaba el estacionómetro para no pagar y se iba a las calles aledañas, entonces el impacto vial era en calles ya de aspecto residencial. Vamos a estar atentos a cómo funciona este tipo de situación, pero nosotros, bueno, vamos a aplicar lo que es el reglamento y todo esto, porque sin duda también tenemos un problema en la vía pública de no respeto de las áreas, sobre todo de minusválidos y de las cocheras. Sí. Hay mucho, están bloqueando las cocheras, y estaremos atentos cuál será el impacto de que la gente le cobre no entre o cuál sería la situación que se vaya a generar en estos grandes centros comerciales. Es por eso también que el Departamento de Ingeniería Vial hace estudios de impactos de factibilidad vial,
para no autorizarlos en algunos centros comerciales o tiendas que no tengan los suficientes cajones de estacionamiento para recibir a sus clientes, ¿no? Pero ¿cómo van a garantizar, por ejemplo, esta parte de que sí tengan los cajones cuando en realidad no pueden cercarlos, ni pueden cobrar, ni van a poder hacer nada? Y pues obviamente, imagínate, pues alguien que trabaja en una sola aledaña, pues ya encontró estacionamiento, ¿no? Seguramente van a ser ocupados en gran medida por gente que no va a esos lugares. ¿Cómo vas a lograr que garantice el negocio los lugares de estacionamiento si no los puede, digamos, reservar? Exactamente, ¿no? Y cómo puedes tú en un momento dado saber que esto es un cliente, ¿no? Sí, claro. No es una persona que abusa de ese espacio físico, quitándoselo. Y lo hemos platicado y lo hemos platicado con los locatarios de los mercados. Te pongo un ejemplo, con los mercados que tienen estacionamientos subterráneos, y bueno, pues se quejan porque pues no hay lugar. El problema es que también son ocupados por los mismos locatarios, entonces ese lugar... O por los burócratas, Paco, que ahí sucede con un mercado y la gente se enoja muchísimo. Sí, porque no tenemos la cultura del resguardo del vehículo, del pagar el estacionamiento privado, pues es al fin y al cabo es un negocio. Entonces habría que analizarlo jurídicamente, cuál va a ser los procesos, cuáles son las vías de amparo que se van a generar, y nosotros estaremos atentos a las disposiciones del jurídico del ayuntamiento, en qué sentido podemos proceder o no, de modo de pues tratar de generar ahí una política pública pues que no sea meramente sancionada o punitiva, o que recaiga sobre los usuarios de la vía pública. Sí, y luego pues para ustedes va a implicar también este tema de la seguridad en estacionamientos de centros comerciales, de hospitales, de supermercados, en fin, va a ser complicado. Te agradezco mucho, Paco. Yo te agradezco a ti, Erika, muy buen inicio de solsticio de invierno, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y esperamos vernos el próximo año y siempre estaremos a tus órdenes. Te lo voy a agradecer mucho y lo mejor para ti, para los tuyos y por supuesto ahora también para la corporación que representas. Muy buenos días. Muy buenos días. Francisco Salazar Sony, director de la Policía Vial y Movilidad en el Ayuntamiento de la Capital, platicando con nosotros. Y bueno, pues lo mejor que podemos recomendarles también es ser responsables, no necesitar que la autoridad esté vigilándonos permanentemente para actuar de buena manera. Que mire, el espíritu de la Navidad, de preocuparnos por los demás, sirva también para cuando vamos conduciendo, ¿no? Para cuando vamos a bordo de un vehículo, y sobre todo el respeto hacia los peatones, hacia las personas con discapacidad, a ser tantito conscientes que no somos los únicos y que queremos hacer uso de la vía pública. De lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, por Vox 96.9 y el canal 4.1 de tu televisión.